Comenzamos esta tarde la meditación del capítulo 12 del Evangelio de San Juan. La estructura que tenemos en este capítulo sería del versículo del 1 al 8, la unción en Betania. Vamos a meditar el significado de ungir los pies y también notaremos la presencia incómoda de Judas Iscariote. Versículos del 9 al 11, vemos un complot o una decisión de matar también a Lázaro. Recordamos que ya se ha decidido matar a Jesús. Versículos del 12 al 19, la entrada mesiánica de Jesús a Jerusalén. Versículos del 20 al 26, presencia de griegos venidos tal vez de la diáspora que buscan a Jesús, y tenemos los roles de Felipe y Andrés junto con varios dichos o sentencias de parte de Jesús. Los versículos del 27 al 36 nos encontramos con el anuncio de la muerte de Jesús por parte de él mismo y la presencia de Dios que confirma a el Hijo de Dios, a su Hijo que es Jesús. Desde los versículos 37 al 43 nuevamente se presenta la incredulidad de los judíos. Y finalmente los versículos del 44 al 50 es prácticamente un juicio a Jesús, aunque no fuera en el Sanedrín, en un lugar propio para esto. Bien, la primera escena la tenemos en Betania y el Evangelio marca 6 días antes de la Pascua. Recordamos, en otros momentos lo hemos dicho, Betania está a 3 kilómetros de Jerusalén. También está Betfagé, cerca de Jerusalén, hacia lo alto. Y será este lugar, Betania, donde Jesús dormirá, descansará por las noches y durante el día estará viniendo al templo. Si el capítulo 12 dice 6 días antes de la Pascua, bueno, pues las 5 noches dormirá Jesús en la casa de sus amigos. La unción en Betania. Fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, nos dice el versículo 1, a quien él había resucitado de los muertos. Marta servía, Lázaro estaba sentado en la mesa, y es María quien toma una libra de perfume de nardo, auténtico y costoso, y ungió a Jesús los pies, y se los enjugó con su cabellera, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Voy a detenerme en este signo, recordando, como lo veis en la foto, de quien tiene las hojas del tema y sobre todo de quien lo recibe en el ordenador, puede ver con colores la forma del altar del sacrificio donde se ofrecen, ¿no? Los corderos que se matan, ¿no? Que mueren en ofrenda. ¿Y esto por qué? Porque podríamos intentar descubrir qué significa ungir los pies, porque lavarlos es el mismo gesto que Jesús tendrá en el capítulo 13 hacia los discípulos, pero de alguna manera María va a ser profeta de este gesto, lavándole ella los pies a Jesús, pero no solamente lavándoselos, sino que dice que los va a ungir con un perfume, con un aceite perfumado, nardo concretamente. Entonces vamos a profundizar un poquito si tiene algo que ver este gesto
de ungir los pies de Jesús con el sentido que tenía el hecho de ungir también los dedos, pulgar y dedos del pie del sacerdote que iba a ofrecer el sacrificio. Juan es el autor de este evangelio, muy probablemente haya tenido una educación sacerdotal. Lo vamos a ver cuando miremos lo del templo. Cuando veamos lo de la pasión, que Pedro no le dejan entrar y Juan sí entra y conoce a la portera, o sea, él tiene como ciertas preferencias, quizás porque Juan conoce muy bien las leyes del templo. Bien, ¿qué pasa con los sacerdotes del antiguo Israel que debían ofrecer sacrificios? Pues eran ungidos con aceite, eran provistos de vestiduras sacerdotales, se colocaban un turbante y aceite en la cabeza. Por supuesto que se le colocaban las vestiduras correspondientes, efod y pectoral, y se le ponía sangre en los pulgares y dedos gordos del pie derecho. El sentido es que como en el altar, como vemos en la figura, tiene los 4 cuernos, el altar también era ungido desde los cuernos hacia abajo, y entonces los pies del sacerdote y los dedos del sacerdote son continuación de la presencia del altar, para que el sacerdote se convierta en persona viva del altar. Y de esta manera el sacerdote era ungido en el dedo del pulgar y en los dedos del pie. Si tuviéramos que relacionar desde el punto de vista litúrgico esta acción de ungir los pies por parte de María a Jesús, estaríamos viendo un gesto no solamente lleno de amor, sino también profético, porque Jesús es el nuevo sacerdote que no solamente ofrecerá el sacrificio, sino que se ofrecerá en sacrificio. Bueno, dejo aquí en la hoja todo escrito, todo desarrollado, y aquí podemos profundizar incluso más. Con respecto al nardo, el nardo era un perfume costoso y se menciona en el Cantar de los Cantares. Es un nardo puro, significa que eso que corresponde a un precio alto, ¿no? Pero bien, María ha querido ofrecer exactamente mucho, como una dote de una novia, ¿no? Representa en el Cantar de los Cantares la pasión, el deseo mutuo del amor. Y de alguna manera, cuando ella rompe este frasco de alabastro, de nardo caro y costoso, y baña los pies de Jesús con este aceite, ella está definiendo su amor, está describiendo que lo más puro, lo más valioso, es lo que ella entrega al Señor. En realidad, solo Jesús podía intuir lo que esto significaba o lo que esto podría estar profetizando, ¿no?, para el día siguiente. Bien, en este gesto aparece Judas Iscariote en el versículo 4, cuya pregunta, ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselo a los pobres? Pues ya nos va adelantando lo que va a suceder en el capítulo 13 siguiente. Pero es de notar que si Judas era el encargado de la bolsa del dinero, esto quiere decir que Jesús confió mucho en Judas Iscariote, porque nosotros normalmente no damos los datos de nuestra cuenta bancaria a nadie, ¿no? Hay que tener muchísima confianza. Y es interesante ver que el coste es del trabajo de un año de una persona a la comparación actual, el salario. Entonces lo que ella derrama realmente es mucho.
Luego de este momento de unción, tenemos los versículos del 9 al 11, que como he destacado al comienzo, eh, realmente cuando los judíos saben que esto está sucediendo, pues se reafirman en la idea de matar también a Lázaro. Y porque se dan cuenta de que la fama de Jesús sigue creciendo. Probablemente Jesús duerme en Betania, no dice que se desplaza a ningún lugar. Es verdad que no tenemos muchos datos. Hay una beata que inspira a Mel Gibson en la película La Pasión, que describe la casa de Betania como una gran casa. Serían de familia noble, tendrían grandes aposentos, grandes posibilidades para acoger a Jesús y a los amigos de Jesús. Y bien, Jesús entonces, como digo, habría pasado estos 6 días anteriores, 5 noches, en la casa de Betania. Y el Evangelio de San Juan coloca ya en el versículo 12 la entrada mesiánica de Jesús a Jerusalén. Esta narración es mucho más sobria si la comparamos con los evangelios sinópticos, pero alcanzamos a leer, ¿verdad? Que estaban las palmeras y que la gente salió a su encuentro gritando Hosana. Hosana es una palabra que quiere decir sálvanos, Señor. Y también la gente aclama bendito sea el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. El hecho de que Jesús decida entrar en un pollino está cumpliendo también la profecía de Zacarías 9:9 y demás está compartir o detallar la figura mansa y humilde que quiere Jesús significar con esto. El evangelista Lucas va a completar esta entrada a Jerusalén con una mirada de Jesús compasiva y dolorosa o triste por esta Jerusalén que nunca reconoció el tiempo de la visita del Señor. También los otros evangelistas hablan de los niños, de los gritos y de la imposibilidad de que se deje de alabar el nombre del Señor, porque si no lo harán las piedras. El evangelista Juan, como digo, en este sentido es un poco más sobrio, sí que describe que la gente que está alrededor de Jesús recibiéndole forma parte de la gente que también había sido testigo de lo que había hecho en la casa en Betania resucitando a Lázaro. Y por eso la gente está exaltada y contenta. Pero en el versículo 19 nos consta la presencia de los fariseos que no están nada felices y justamente se centran cada vez más en la decisión de dar muerte a Jesús. Recordemos las expectativas mesiánicas que tiene el pueblo de Israel. En realidad se espera, ¿no? que venga un Salvador, que venga un Mesías, que venga un rey. La primera imagen quizás la podríamos definir como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es una imagen que nos la proporciona Daniel, sobre todo, y la describe de manera apocalíptica. La segunda línea podría estar descrita como el rey. Se espera que el rey elimine a los opresores paganos y que Jerusalén sea purificada de ellos. También tendríamos la línea de un Mesías que en griego es Christos, Cristo, que es ungir. Y la cuarta sería el descendiente de David. Tenemos unos escritos apócrifos del Antiguo Testamento, los Salmos de Salomón, en los que se describe, ¿no?, que se espera que este Mesías reúna al antiguo Israel para que viva con pureza y con justicia. También en la nota os he dejado que estos escritos apócrifos están muy bien
están traducidos, quiero decir, por D.S. Macho, y que son libros que se pueden encontrar con facilidad. Continuamos la lectura y en el versículo 20 nos indican que han venido griegos y que podrían ser judíos de la diáspora. Recordamos en este momento un detalle histórico, ¿no? Cuando fue la invasión de Babilonia al reino del sur, a Judá, en el año 587 a.C., fueron llevados algunos, los más ricos, y otros se quedaron, que son los famosos Anahuín, los pobres de Israel, el resto de Israel. Luego, cuando el rey de Persia, en el 538 a.C., por haber conquistado Babilonia, deja venir a algunos judíos, a todos los judíos, a su tierra, no todos volvieron. Esto es muy importante porque muchos, habían encontrado un lugar próspero, ya sea en la zona de Persia, cerca de los ríos de Tigris y Éufrates, en la Mesopotamia, sino también en todo lo que sería la actual zona de Damasco, al norte, Siria, y estos, o de Arabia más al sur, pero todas estas personas conservaban su religión, pero que la vivían lejos de Jerusalén. Este tipo de creyentes judíos siempre se les llamó los judíos de la diáspora. Y los judíos de Jerusalén tuvieron siempre recelo a estos judíos que siempre fueron más abiertos. Y al parecer, según algunos testimonios luego de la iglesia primitiva, estos serían los judíos que acogieron por primera vez la fe en Jesucristo. También había griegos que pudieran no ser judíos y estos griegos podrían ser entonces también de los que se está hablando aquí. Entonces, aquí la palabra dice griegos, yo he hecho referencia también a algunos judíos que también teniendo una cultura griega por influencia luego de Macedonia, además de la de Persia, que como nunca volvieron a Jerusalén, han vivido unas culturas más abiertas todavía que los fariseos que se quedaron allí, como digo, en Jerusalén. Bien, la presencia de estos griegos da a conocer la pluralidad, ¿no?, de personas llegadas a la fiesta, y tenemos inesperadamente los roles de Felipe y de Andrés, que hacen como de intermediarios. Tal vez porque Felipe dice era de Betsaida. Pensad que Betsaida está mucho más al norte de lo que era el lago de Galilea. Está cerca de la zona de Sidón y bueno, y también era tierra de gentiles. Entonces es posible que estos apóstoles, Felipe y Andrés, pudieran tener la capacidad de dialogar con ellos. Jesús, cuando le proponen esta conversación con ellos, él contesta con una frase solemne que luego va a formar parte, digamos, muchas veces él va a declarar que lo que va a comenzar ahora ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Me voy a detener aquí en esto de la glorificación porque el tema de la glorificación es un tema interesante porque hay lo que se llama una discontinuidad, si podemos llamarlo así, en lo que sería la gloria de lo que era lo que es la gloria de Dios en el Antiguo Testamento y la gloria de Jesús en la cruz, que Jesús interpreta como cumplimiento, ¿no?, de esta majestuosidad de Dios, ¿no? Es un cambio total, es una metanoia, no tiene nada que ver esta gloria excelsa de Dios en el Antiguo Testamento con esta gloria del siervo humillado. Pero sin embargo, para Jesús, esta misión es de glorificar a Dios y él mismo ser glorificado en la cruz.
por Dios mismo, para que luego pueda tener la gloria que antes tenía. Es decir, el tema de la gloria había aparecido en el capítulo 7 porque Jesús hablaba de que el narrador, Jesús no había sido glorificado todavía. Y bueno, luego ahora mismo está diciendo, bueno, ya ha llegado la hora de que Jesús sea glorificado. Y luego en 13:31 va a decir glorificado el Hijo del Hombre, ¿no? En tercera persona. Y en el 17, que será parte de la oración sacerdotal, los discursos de los adioses, que los veremos, él va a decir en 17, capítulo 17, versículo 1, dirá, Padre, glorifica a tu Hijo. Es decir, esta gloria de Jesús que él de alguna manera había manifestado durante toda su vida, la gloria de Dios en su vida humana, va a terminar de ser una manifestación de la gloria de Dios en la muerte humana de Jesús. Porque Juan nos había dicho, el Verbo se hizo carne y puso su tienda entre nosotros. Él vino a vivir con nosotros. Y ya se empezó a empobrecer esta gloria, porque esta gloria ya vivía en pobres tiendas de campaña para poder hacerse accesible al ser humano que quiere salvar. Y dice, nosotros hemos visto su gloria. Dice Juan, y la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Esto es en el versículo 14 del capítulo 1. Entonces, Juan, esta gloria de Dios, como digo, la ve en el momento en que Jesús muere y sobre todo es traspasado con la lanza del soldado. Cuando nosotros comenzamos el Evangelio de San Juan, habíamos visto que en el capítulo 2, cuando Jesús convierte el agua en vino, hay una manifestación de la gloria. Y la gloria en el Antiguo Testamento de Dios es desbordamiento de su poder, de su riqueza, de su bondad, de su ternura. Toda la historia de salvación está invadida por la gloria de Dios. El ser humano percibe la gloria divina también en la naturaleza. Cuando Dios se manifiesta, pensemos en los truenos, en los relámpagos, en la tempestad, en el terremoto, en el fuego de Sinaí. O sea, la pregunta es, ¿cómo puede ser que la cruz sea un lugar de manifestación de la gloria? ¿Cómo puede ser que en la cruz se pueda haber concentrado la plenitud desbordante de la gloria de Dios? ¿O cómo puede ser que esta muerte se manifieste como gloria? Voy a seguir a continuación la reflexión del cardenal Martini, porque dice, ¿por qué llamamos gloria al fluir de la sangre y el agua del costado de Jesús como un golpe con el que se ensañan en su cuerpo que ya había sido torturado bastante? Más que gloria parece la cruz, ¿verdad?, una ignominia, una crueldad, una injusticia, o más bien es el silencio de Dios. ¿Cómo podemos comprender el misterio de la gloria del Señor partiendo en todo el Evangelio que hemos leído, partiendo desde Caná, mira, releyendo todo el Evangelio con una sucesión de pequeños signos de la gran gloria de Dios? Lo vimos, como hemos dicho, en Caná, lo hemos visto cuando ha sanado al paralítico y siempre ha sido alegría para los hombres. Ha multiplicado los panes, ha curado enfermos, ha dado la vista a ciegos, ha resucitado a Lázaro. Podríamos decir que la gloria de Dios consiste en que el ser humano viva. La gloria de Dios, en definitiva, es que el ser humano no muera, en que se goce, en que no sufra, en que no esté triste y que conozca esta gloria de Dios. Porque entonces así se cumple que la gloria de Dios es la alegría del hombre. Y entonces Dios, aquel que está comprometido hasta el fondo por su propia creación, que es el hombre, que está comprometido por la alegría del ser humano, es el que, para que esto se cumpla, está dispuesto
a entregar a su Hijo y su Hijo a entregarse hasta el fin para rescatarnos de la tristeza, de la distancia que nos impedía poder ser hijos de Dios y vivir la gloria de la filiación divina. Él sí que toma nuestros dolores y carga con ellos. Él en este momento no pone límites a la manifestación de este amor de Dios por nosotros y por cada uno de nosotros. Por eso podremos decir que Juan ha visto la cruz como un misterio de gloria, porque el momento culminante de la gloria de Dios es el momento en que su gloria se revela de manera luminosa, insuperable, cuando Jesús ha aceptado voluntariamente la muerte por amor al hombre, para poder comunicarle su espíritu, para poder salvarlo del pecado, para poder devolverle la vida y la paz. Ahora, dice el cardenal Martini, ya no podemos dudar de que Dios nos ama hasta el fin. La cruz es el signo supremo de la ternura de Dios y por tanto de su gloria. Retomamos el versículo en el que Jesús dice y contesta, ¿no? Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Y a partir de ahora, como había mencionado antes, hay una serie de sentencias de Jesús. Se les suele llamar logion, dichos. Se le llama logion a algunas palabras de Jesús que podríamos estar convencidos 100% que fueron dichas por él, ¿no? Por estar testificado fundamentalmente en los 4 evangelios, ¿no? Y estas sentencias son: en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Evidentemente, Él es este grano, pero es una muerte que da fruto, no es una muerte vana. Luego hay otra sentencia: el que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. Aquí también hay ecos de lo que sería el verdadero amor, ¿no? Estar centrados en un solo amor. Y este amor no puede estar dirigido a nosotros mismos, ¿no? Hay que focalizar el amor hacia otro, y ahí es donde está la verdadera salvación. Otro de los dichos: el que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo honrará. Esta sentencia es menos conocida en los otros evangelios, pero hago referencia aquí a este verbo, ¿no? El de la honra. Fijaros cómo esta donación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esta entrega trinitaria de la divinidad al ser humano, cómo cambia, cómo realmente podríamos decir es un giro copernicano en esta actitud que toda religión pide al hombre, que es honrar a Dios, honrar a la divinidad. Hablemos de las divinidades antiguas, ¿no? De las religiones antiguas, ¿no? Y decir, bueno, hay que honrar a la divinidad. Fijaros que este verbo honrar está profetizando, está, está diciendo con anterioridad el gesto que Jesús va a tener en el capítulo 13 de lavar los pies, porque dice: mi Padre lo honrará. Es decir, Dios honra la actitud que nosotros tenemos de fe, de amor, de seguimiento y de entrega a Jesús. Para Dios es tan grande la muerte de su Hijo que el pequeño gesto de fe, el pequeño gesto de adhesión, es para Dios motivo de honrar al alma que sea capaz de amar a su Hijo. Inmediatamente aquí en el versículo 27, Jesús tiene un momento emocional importante
habla de este verbo, mi alma está agitada. Nosotros hemos visto ya este verbo en otros momentos. Hemos visto verbos similares también en la muerte de Lázaro. Jesús se autorrevela en el momento de su muerte y de glorificación como un ser humano. Jesús vuelve a utilizar este verbo tarazo, que lo hemos visto, como digo, ante Lázaro, que significa que se siente sacudido por dentro, se siente como viviendo una agitación, un alboroto interno. Esta agitación, dice el verbo griego, puede ser mental, puede ser espiritual, puede ser una agitación que puede dejar a la persona desestabilizada, confundida, perturbada. Y podemos también tener una connotación de otro verbo griego que está usado en Mateo 14:26, en el que podemos añadir el tener miedo, estar asustado, estar aterrorizado, además de sentirse amenazado y estar intimidado. Bueno, yo creo que la catarata de adjetivos que nos ha brindado este verbo griego, junto con otros, con otros pasajes de esta misma pasión, ¿no? De otros evangelistas, o incluso aquí del apóstol Pedro, que os los dejo en la hojita, nos dan a entender la humanidad santa de Jesús. En todo el Evangelio de Juan hemos dicho que hay una revelación del Hijo de Dios. Y esta revelación es una revelación también de la humanidad santa, una revelación de deseos, de sentimientos, eh, y también esta voluntad que se dirige al Padre, ¿no? Porque él inmediatamente, luego de que reconoce que su alma está agitada, dice, ¿qué diré? Ahora, cómo voy a decirle al Padre, Padre, líbrame de esta hora? Pero si por esto he venido, para esta hora. Y aquí también nos hace recordar esta manera de escribir que tiene el evangelista cuando Jesús, delante de Pilato, va a confirmarle de que Él es rey y que para esto ha nacido. Es una pregunta importante que vamos también a recordarla en los momentos de la lectura de la Pasión. ¿Para qué has nacido? Tú, yo, ¿para qué hemos nacido? ¿Para una vida solamente física, biológica, psíquica, espiritual, o para grandes cosas? ¿No? Jesús nos dijo que nosotros íbamos a hacer grandes cosas después de que Él nos enviara el Espíritu Santo. Finalmente termina esta sección con el versículo y la petición de Jesús: Padre, glorifica tu nombre. Hashem sería, ¿no? Jesús, en la medida en que Jesús sea glorificado, el nombre de Dios será santificado. Es la petición que nosotros hacemos en el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Jesús está santificando el nombre de Dios con su sacrificio. Y hay una intervención por medio de la naturaleza, es decir, una voz que viene del cielo en la que dice: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. ¿A qué se refiere? ¿En qué momento Dios lo ha glorificado? Lo ha glorificado desde siempre, inmemoriablemente, ¿no? Y esta glorificación que Él tenía antes de hacerse hombre, volverá a recuperarla en la resurrección. La gente, dice el evangelista San Juan, que oyó una voz que pensaron que era un trueno, otros decían que había sido un ángel. No sabemos exactamente si fue una angelofanía, una teofanía, pero sí que es verdad que se presenta a Dios
eh, de una manera auditiva para Jesús. Y Él da explicación de que esta voz es para nosotros, para la gente que la escucha, para que puedan creer. De la misma manera, Él cuando resucitó a Lázaro dice, esto no es por mí, es por vosotros. Y adelanta el tiempo de que va a ser juzgado el príncipe de este mundo, pero va a ser echado fuera. Es una lucha constante con el príncipe de este mundo, que será el diablo, es Satanás. Y dice el versículo 33. Cuando Jesús habla del juicio del príncipe de este mundo, de alguna manera Él tiene que explicar que este príncipe será echado afuera cuando Él sea levantado. Y cuando Él sea levantado, la gente entiende que está hablando de una muerte. Nosotros habíamos escuchado este levantamiento de Cristo en la conversación con Nicodemo, porque ya existía, ¿no? La probabilidad de que Jesús pudiera morir. Existía esta sospecha. Por eso la gente le pregunta, ¿cómo puede ser si hay una posibilidad de que Él fuera el Mesías, de que este Hijo del Hombre fuera el que tenía que venir? ¿Cómo puede ser que sea el Hijo del Hombre y que tenga que ser levantado en alto? Jesús acepta todavía un tiempo de incomprensión. Hay una incapacidad todavía para entender con plenitud que la única manera de ofrecer la luz total es sufriendo la tiniebla total. Habíamos ya hablado de la presencia de Jesús como luz. Jesús pide caminar en la luz mientras Él está presente, y curiosamente cuando termina esta pequeña discusión, Jesús se escapa de ellos y se esconde de ellos. Jesús tiene que vivir en momentos de oscuridad y de tinieblas, no solamente en la muerte final, sino también esconderse muchas veces de la ira, de la rabia, del desconcierto, de la desesperación que provoca cuando Él dice la verdad. Y la verdad es que Él es el Hijo del Hombre, Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías, que sí, es verdad, permanecerá para siempre, pero todo esto lo hará solo cuando Él sea elevado. Y eso es estar hablando de la cruz. Y solamente ese es el momento en el que Él puede decir, en ese momento los atraeré a todos, en ese momento los salvaré a todos. Volverá a salir Jesús a la luz en el versículo 44 con un nuevo grito. Le precede una narración, una pequeña narración. Esto estaríamos en la parte de 37, versículos del 37 al 43, que hemos llamado incredulidad, ¿no? El evangelista cuenta que habiendo hecho tantos signos no creían en él. Y dice que de alguna manera se cumple el oráculo de Isaías, quien había dicho que realmente no iban a creer porque tenían sus ojos ciegos y su corazón endurecido, porque no pueden ni ver con sus ojos, ni entender ni sentir con su corazón. No son capaces de abrirse a esta realidad. Aquí la traducción en castellano es confusa e incluso negativa, porque podría dar a entender, según como está aquí en la Biblia que yo sigo, que es de la Conferencia Episcopal Española, daría a entender, dice literalmente,
como que Dios ha cegado sus ojos y ha endurecido sus corazones para que no vean con sus ojos y entiendan en su corazón y se conviertan y yo los cure. En realidad, los verbos, lo que quiere significar el verbo griego, aunque se traduce en este presente, o sea, esto va a suceder, pero no porque Dios lo quiera, sino porque ni aún viendo todo lo que podían ver, estos corazones no van a llegar a poder abrirse. Hay una profecía de esta dureza de corazón, de lo que nosotros hemos venido tratando de comprender, la reacción del judío, del fariseo, del escriba, del sacerdote. ¿Cuál sería en el fondo esta negación, ¿no?, de esta realidad de que Dios se les está mostrando de un modo misericordioso? Y bueno, hay como digo una gran confusión, también lo hemos dicho en algún momento, porque también es verdad que algunos comenzaron a creer y que fueron expulsados de la sinagoga, dice el Evangelio de San Juan. Nosotros sabemos que esta reacción es posterior, ¿no? Cuando el Evangelio de Juan se escribe en el año 100 aproximadamente, todos aquellos que se convertían eran expulsados de la sinagoga. Y Jesús, en una defensa de sí mismo, porque ya Jesús en la pasión no se defenderá nunca, solamente en dos momentos hablará, que es ante el sacerdote muy sobriamente y Pilatos, pero él ya no hablará de sí mismo, pero aquí sí que grita y dice que realmente él es el enviado. O sea, él siempre está honrando al Padre. Y él dice, yo soy la luz, el que cree en mí dejará de vivir en la luz, en las tinieblas, perdón. Y, y nuevamente hace una defensa de sí mismo, pero esta defensa está totalmente referida al Padre. Él es el enviado del Padre y siente Jesús esta urgencia de que entiendan de que Él no ha venido por sí mismo, sino que toda palabra, todo gesto y toda gloria, incluso escondida, es la que Él ha recibido del Padre. Quiero terminar con una reflexión final, eh, porque hemos terminado, hemos llegado al capítulo 12 y vamos a entrar en otro momento del Evangelio de San Juan. Y va a tener mucha intimidad porque el capítulo 13 es el lavatorio de los pies, los capítulos del 14 al 17 son los discursos del adiós, concretamente 14 y 16 en que preparará la venida del Espíritu Santo, el 17 el último, en el que se ha llamado la oración por la unidad, y los capítulos 18 y 19 serán de la pasión y los dos capítulos finales de la resurrección. Hemos acompañado al Señor en el camino de la encarnación y de sus signos. Ahora sus palabras van a ser discursivas, despidiéndose. El tiempo de Jesús se ha acabado y ha llegado a su fin. Es la hora de los hechos, el cuerpo, el amor, el desconcierto, la turbación, el absurdo y la palabra muerta o en silencio. Entrar a partir de este momento en el libro de la gloria, porque dejamos el libro de los signos, es un paso más en el conocimiento del misterio de Dios hecho hombre, oculto en las tinieblas del mal, aparentemente perdido y silenciado. Las lecturas que tendremos estarán llenas de ternura y de consejos. Los signos son pocos, pero únicos, como veremos en el capítulo 13, un Dios arrodillado ante la humanidad. Habrá un apartado, como digo, que será propio para el Espíritu Santo y se va conformando lo que sería esta revelación de la Trinidad al mundo. Hemos visto en el Evangelio de San Juan un mundo de contrastes. Hemos visto reacciones de gente enfurecida y obstinada. Y también hemos visto gestos de gente creyente, ya sea tímida o valerosa. Hay un misterio de soledad y profundidad en Cristo que solo algunas personas en el camino son capaces de tocar, de alcanzar a tocar.
Los santos son aquellos místicos que captan este misterio. Pero también hay muchos santos que sin ser místicos son sencillos y son observadores y viven con profundidad el pan nuestro de cada día, de lo cotidiano, y son capaces de recibir y de entender esta santidad de Jesús. Deseamos y deseo que para todos esta palabra del Evangelio de San Juan sea para nosotros descanso en el alma y sea esta palabra del Evangelio un puente para caminar y llegar a descubrir la presencia de Dios, y que esta presencia de Dios sea una guía en nuestra más profunda conciencia. Muchas gracias. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.